Buenas jóvenes, esta es la clase para noveno grado, en esta oportunidad en la página 8 del libro del estudiante. Sean bienvenidos a cada uno de los jóvenes que están en noveno grado de nuestro Instituto León Alvarado. Este es el tema para esta semana en relación al cuadrado de la suma o diferencia de dos monomios. Entonces, este contenido ustedes lo van a encontrar ahí también en el contenido de la semana en la plataforma para que ustedes lo bajen y lo puedan estudiar en su casa con mayor detenimiento. Estos dos productos los podemos ver ilustrados nosotros en el siguiente ejemplo. Ejemplo 2.3, desarrolla los siguientes productos. Me piden desarrollar el producto de x más a al cuadrado, x menos a al cuadrado. Entonces vemos aquí que tenemos un cuadrado que tiene de lado x más a de lado. Si nosotros queremos encontrar el área de este cuadrado, entonces recordemos que el área de un cuadrado se encuentra multiplicando lado por lado. Es decir, el lado al cuadrado, que en este caso sería x más a al cuadrado. Entonces recuerden que este lado mide x más a, este es x más a, este es x más a y este es x más a. Su área sería x más a al cuadrado. Bien, entonces como que tengamos entonces el producto de x más a por x más a. Al desarrollar esto, entonces vamos a ver que el área de este cuadrado es precisamente la suma de este cuadrado más este rectángulo más este cuadrado pequeño que tengo acá. Entonces, si nosotros queremos encontrar el área de este cuadrado, tenemos que sumar estas áreas. Esta área más esta área más esta área más esta área. Ok, entonces el área de este cuadrado es x cuadrado. El área de este rectángulo va a ser x por a, es decir, xa. Lo mismo este rectángulo que tengo acá. Es x, esto mide x por a. Y este que mide a de lado, el área sería a al cuadrado. Entonces el área de este rectángulo sería entonces la suma de este x cuadrado más el área de este rectángulo más el área de este rectángulo. Es decir, x más a más x más a. Son dos rectángulos. Son dos rectángulos que tengo acá. Sería entonces 2xa más este cuadrado pequeño, que es a la 2. Entonces, este sería el desarrollo del área de este cuadrado. Ahora, si fuese la otra expresión que tenemos, es decir, x menos a, es decir, que este fuese negativo, entonces, si queremos calcular el área, entonces sería x menos a al cuadrado, que sería x menos a por x menos a. Sería exactamente el mismo desarrollo, tomando en cuenta únicamente que el área siempre de este cuadrado va a ser a la 2, porque tengo menos a por menos a, menos por menos me da más. Y el área de estos dos rectángulos va a ser x menos a más x menos a. Y me quedaría entonces menos 2xa, menos 2xa. Entonces, al desarrollar nosotros este tipo de área, el área de este rectángulo, x menos a al cuadrado, entonces me queda que es la suma de este rectángulo, este cuadrado, perdón, más este rectángulo, más este rectángulo, más este cuadrado pequeño de acá. Quedaría entonces x a la 2 menos 2xa, son estos dos, más a la 2. Y aquí entonces vemos que encontramos unas fórmulas. El cuadrado de la suma de dos monomios es x al cuadrado más 2 veces a x más a la 2. Generalmente esto se lee de la siguiente manera. ¿Qué vamos a hacer? Elevar el primer número al cuadrado más 2 veces el primer número por el segundo. Cuando decimos 2ax es como que digamos 2 por a por x más el segundo número al cuadrado. Y si fuese
menos acá es exactamente lo mismo, siempre va a ir x al cuadrado menos dos veces el primer número por el segundo más el segundo número al cuadrado. Observen que al final va un signo más. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando multiplicamos los signos de este número, si fuese negativo tenemos menos por menos, me da más. O más por más, más da más. Recordemos que el área siempre es positiva. Siempre va a ser positiva. Bien, entonces con eso vamos a desarrollar, vamos a discutir los ejemplos 2.4. Y me piden desarrolle x más 5 al cuadrado. Estos ejemplos van a aparecer también en el material de la semana que ustedes van a tener ahí en la plataforma. Ok, x más 5 al cuadrado. Entonces, vemos acá que tenemos un desarrollo. Vamos a aplicar precisamente la fórmula que se generó de ese producto, que sería esta de acá. Entonces, la tenemos ilustrada en esta parte de acá. Este es x y a es igual a 5 al cuadrado. Entonces sería x más a al cuadrado, es x más 5 al cuadrado. Entonces lo primero que vamos a hacer es elevar esa x, la elevamos al cuadrado, más dos veces el primer número por el segundo, que en este caso sería dos veces a, que en este caso a sería igual a 5. Entonces sería 2 veces 5 por x, que sería este término que tenemos acá, más a la 2. En este caso sería entonces este 5 elevado a la 2. Entonces aquí colocamos un 5 elevado a la 2. Esta parte de acá, 5 elevado a la 2. Ahora vamos a desarrollar esto. Me quedaría entonces siempre x elevado a la 2, que siempre lo vamos a copiar, jóvenes, más, multiplicamos entonces 2 por 5, 10 por x, entonces me queda 10x. Recordemos que solamente es 10x cuando multiplicamos un número por una variable, en este caso que es x, entonces recordemos que eh, se deja expresado el número, se deja expresado con la variable. Entonces quedaría 10x. Vamos a decir ahí, ahora más, vamos a decir ahora 5 a la 2. Y aquí aprovecho para indicarles una corrección que ustedes tienen que hacer. No es que se multiplica 5 por 2, no, sino que 5 a la 2 es 5 por 5. Entonces me queda 25. Es como que haga entonces, es como que haga 5 por 5. Eso es lo que estoy haciendo. 5 por 5, dos veces. No estamos diciendo 5 a la 2, ¿verdad? Entonces 5 por 5 igual a 25. Y no 5 por 2. Corrijan eso, ¿verdad? Porque cometieron ese error algunos en la anterior tarea. Entonces, este sería el resultado. Ahora veamos el segundo ejemplo, donde me piden x menos 3 al cuadrado. Entonces, igual, vamos a decir, primero, va a ir x elevado a la 2. X elevado a la 2. Menos 2 veces a por x. O 2 veces el primer número por el segundo. Entonces, en este caso sería menos 2 por 3 por x, que la tenemos acá. Veamos que siempre va x aquí. Esta parte de acá va x. Y el desarrollo que tenemos es este. Menos 2 veces a por x. Más a la 2, que en este caso a es 3. Entonces quedaría 3 elevado a la 2. Recordemos que 3 elevado a la 2 no es 3 por 2, sino que es 3 por 3. Entonces me quedaría en la primera parte entonces x elevado a la 2 menos, multiplico 2 por 3, 6 por x, me quedaría 6x. Más, me quedaría ahí entonces 3 por 3, 9. No vayan a cometer el error de decir
3 por 2, sino que es 3 por 3. Es dos veces, jóvenes. Y si fuese elevado a la 3, sería 3 veces, es decir, 3 por 3 por 3. Bien, entonces ahí tenemos los dos ejemplos. Lo que debemos nosotros entonces es precisamente aplicar esa fórmula. Tenemos entonces aquí el ejemplo 2.5, vamos a hacer este otro ejemplo. El cuadrado de la suma de dos monomios. Entonces, a más 4n al cuadrado. Entonces igual, siempre vamos a tener, en este caso, x es a. Y en este caso, a es 4n. Entonces me va a quedar x a la 2, pero en este caso es a. Quedaría entonces a elevado a la 2. Más 2 veces a multiplicado por el otro número, que en este caso sería 4n. O es lo mismo que decir más 2 veces. Más 2 veces, estamos aplicando esta fórmula, el primer número por el segundo número. Más el segundo número al cuadrado, que sería en este caso 4n. Y eso lo elevamos al cuadrado. Ahora encontramos entonces el desarrollo, siempre el a al cuadrado se copia. O si fuese x, también vimos que se copiaba x cuadrado. Más, multiplicamos 2a por 4, multiplicamos 2 por 4, 8. A con n, como son diferentes, no se pueden multiplicar, se dejan entonces expresadas como 8an. Y por último, tenemos 4n al cuadrado. Entonces me quedaría 4 por 4, me quedaría 4 por 4, 16. Y esa n me quedaría entonces elevado al cuadrado, jóvenes, ¿verdad? Esa n debe de quedar elevado al cuadrado. Entonces vamos a escribir ese cuadrado, me quedaría entonces 16. Vamos a escribir en esta parte ese 16, únicamente 16, y me quedaría la n, porque es una variable que está, digamos, aparte, ¿verdad? Entonces debe de quedar como está elevado al cuadrado. Entonces esa variable, como no se puede multiplicar, entonces quedaría elevado al cuadrado, me quedaría n elevado al cuadrado al final. Entonces sería la respuesta. Bien, entonces en general lo que hemos hecho es precisamente eso. Aplicar esta fórmula que tenemos acá, donde nos dice que se eleva el primero al cuadrado, más 2 veces el primer número por el segundo, más el segundo número al cuadrado. Entonces siempre vamos a estar aplicando eso, ¿verdad? Aquí tenemos el primer número al cuadrado, más 2 veces el primer número por el segundo número, más el segundo número, en este caso era 4n, elevado al cuadrado. No cometan el error, repito, no cometan el error de multiplicar 4 por 2 cuando es 4 al cuadrado. Recuerden que es 4 por 4. 4 por 4, 16, no 4 por 2. Entonces, con esa aclaración, concluimos entonces, jóvenes, estos ejemplos, y la tarea que se las voy a estar dejando ahí también son 5 ejercicios, precisamente aplicando esas dos fórmulas que nosotros vimos. Recuerden entonces estas fórmulas, copiarlas ahí en su cuaderno, tenerlas presentes en su cuaderno, que son fórmulas importantes. Una de ellas se llama el cuadrado de la suma de dos monomios y la otra es el cuadrado de la diferencia de dos monomios. Entonces hasta aquí terminamos la clase. Espero que sigan adelante y que envíen entonces la asignación para esta semana. Sigan adelante, que el que continúe y esté cumpliendo con sus respectivas asignaciones, pues entonces va a tener el puntaje correspondiente a estas asignaciones. Nos veremos entonces o nos escucharemos en una próxima clase.